versículo 7 al verso 10, verso 9. Leo para ustedes, Apocalipsis capítulo 19, verso 7 al 10. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y me dijo, escribe, bienaventurados los que han sido invitados a la cena de la fiesta de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bueno, la imagen, aquí tenemos, recuerden que el libro de Apocalipsis es un libro altamente simbólico. Y ahora, los domingos anteriores estuvimos hablando acerca del simbolismo del milenio. Y ahora tenemos una nueva imagen, o una imagen que aparece antes del capítulo 20 y es acerca de una boda. ¿Y por qué esto es interesante? ¿Por qué es importante? Porque el matrimonio en la Biblia es un símbolo de la relación de Dios con el pueblo, o en otras palabras, es un símbolo del pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 2, versículo 2, Jeremías 2, 2, usted se va a encontrar lo siguiente: me acuerdo de ti, de la bondad de tu juventud, del amor de tus desposorios, cuando me seguías en el desierto, en tierra no sembrada. Aquí está hablando de un momento en el que Dios va a entrar en pacto con la nación de Israel y lo representa a través de un matrimonio, como si fueran dos enamorados, una joven que era la nación de Israel, la joven nación de Israel, y Dios enamorándose y preparándose para el matrimonio. En Ezequiel capítulo 16, versículo 35 y 38, también encontramos un lenguaje muy similar, que a través del matrimonio se representa el pacto que Dios hizo con la nación de Israel. Pero en este caso, usted va a ver el cambio en el lenguaje. Por tanto, oh ramera, escucha la palabra del Señor, así dice el Señor Dios. Por cuanto tu inmundicia fue derramada y tu desnudez descubierta por tus fornicaciones con tus amantes y con todos los ídolos de tus abominaciones, y por la sangre de tus hijos que les diste, he aquí, pues, reuniré a todos tus amantes con quienes te has complacido, y a todos los que has amado, con todos los que has aborrecido, los reuniré a tu alrededor, y descubriré tu desnudez ante ellos, para que vean toda tu desnudez, y te juzgaré como se juzga a las mujeres que rompen el matrimonio y derraman sangre, y haré derramar sangre con furia y celos. Tenemos entonces en el libro del profeta Jeremías, tenemos a Dios hablando acerca de este amor que nace entre Dios y la nación de Israel, y luego vemos cómo Israel se aparta de este pacto y Dios la califica como una ramera. ¿Por qué el matrimonio dentro de la relación pactual es tan importante? Mire, hay una cita que todos conocemos, Efesios capítulo 5. Eso es parte de lo que debemos comprender para que al concentrarnos en Apocalipsis capítulo 19, usted y yo entendamos mejor el tema de las bodas del Cordero. En Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo escribe acerca del matrimonio. Observa lo que dice a partir del verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como que también Cristo es cabeza de la iglesia, el mismo Salvador del cuerpo. ¿Qué es lo que hace el matrimonio? Para Pablo, el matrimonio es una unión mística que convierte a dos personas en un solo cuerpo. Es una unión mística, espiritual, no solamente física, que hace que dos personas, dos extraños, se conviertan en un solo cuerpo, en una misma persona. No dos, desde luego que no desaparece la personalidad, pero ahora dos personas caminan en un mismo rumbo, en un mismo propósito, con una misma
intención. Esto es lo que a través del antiguo pacto debió haber sucedido entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces, el pacto, los mandamientos, el antiguo pacto era una representación de la voluntad de Dios, que es lo que Dios quería que Israel hiciera, que fuera un reflejo de Dios. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, donde se nos habla acerca también del matrimonio, 1 Corintios capítulo 11, espero que usted vaya entendiendo por qué es tan importante, porque en Apocalipsis 19 vamos a ver que Dios se está divorciando de su esposa y luego se casa con una nueva esposa, y vamos a ver por qué sucede esto. Ya vimos que en el Antiguo Testamento, a través del profeta Jeremías y a través del profeta Ezequiel, Dios le dice a la nación de Israel: te amé, me casé contigo, te hice mía, pero tú te apartaste de mí, fuiste como una ramera detrás de tus amantes, refiriéndose a la idolatría. Israel como nación se apartó de la fidelidad a Dios y se fue detrás de otros dioses, buscándolos, adorando y sirviendo a otros dioses. Eso hizo que Dios rompiera el pacto con la nación, como se rompe un matrimonio a través del divorcio, y que Dios entonces iniciara un nuevo matrimonio. Pero ¿por qué esto es importante? Vamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 7 y versículo 8. Versículos 7 y 8, 1 Corintios 11. Pues el varón ciertamente no debe cubrirse la cabeza, ya que es imagen y gloria de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que los hombres a los que él está escribiendo no tendrían que cubrirse la cabeza? Y recuerden, no nos está escribiendo a nosotros, no está hablando de ponerse una gorra o de ponerse un sombrero, no está hablando de esto, está hablando de una cultura diferente a la nuestra. Pero el apóstol Pablo dice a los hombres: no deben cubrirse a la cabeza. ¿Por qué? Lo explica en la siguiente frase: ya que el hombre es imagen y gloria de Dios. Es imagen y gloria de Dios. El hombre es imagen de Dios. Luego, versículo 7, la última parte. Pero la mujer es gloria del varón. Dentro del matrimonio, ¿qué es la mujer? Gloria del varón. ¿Qué significa ser gloria del varón? Quizá podemos entenderlo con la primera cláusula. El hombre es gloria de Dios. ¿Qué significa ser gloria de Dios? Que es imagen de Dios. Entonces, ¿qué significa que la mujer sea gloria del varón? Que es imagen del varón. Pero de forma práctica, ¿qué significa eso? Bueno, lo que está significando es que la mujer llega a ser una representante o alguien que encarna el carácter del esposo. ¿Te has dado cuenta cómo tu esposa, y desde luego hay una influencia mutua, pero te has dado cuenta, los que somos esposos, los que somos hombres, cómo tu esposa va adquiriendo ciertos aspectos de tu carácter? Va adquiriendo ciertos aspectos de tu carácter. Quizás si ella era demasiado alegre y tú demasiado serio, de repente ella va conformándose a tu imagen y va perdiendo esa alegría para ser como tú. Es algo natural, es algo normal. Hay una influencia, hay una reciprocidad. También los hombres vamos adquiriendo aspectos del carácter de la esposa, pero quizás sea más marcado en la mujer. Por eso es que el apóstol Pablo dice: la mujer es gloria del hombre. En otras palabras, representa lo que es el hombre, representa a su esposo. En ese sentido, al conocer a la esposa, estás conociendo en muchos aspectos al esposo, por lo que ella piensa, por lo que hace, por la forma en que actúa. Eso es algo muy importante. Ahora regresa conmigo a Apocalipsis capítulo 19,
porque aquí tenemos una boda que provoca mucha alegría. El capítulo 19 de Apocalipsis comienza con un llamado a la alabanza. Aleluya. O sea, alaben al Señor. Alaben al Señor. ¿Por qué? Por su salvación, por su gloria y por su poder, dice el versículo 1. Luego el versículo 3, por segunda vez dicen, aleluya, alaben al Señor. Y observa lo que dice, alaben al Señor en el verso 3. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice el verso 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, porque juzgó a la gran ramera. ¿Quién es la gran ramera aquí en Apocalipsis capítulo 19? El pueblo de Israel. Actualmente algunos grupos cristianos dicen que la gran ramera es la Iglesia Católica, pero en la Biblia tú no encuentras a la Iglesia Católica Romana casándose con Dios en ninguna parte. La palabra ramera tiene que ver o se aplica, entre otros aspectos, a una mujer que estando casada es infiel a su esposo. En otras palabras, es equivalente al término adulterio en nuestro contexto. Una mujer casada que es infiel a su esposo. Y observa lo que dice el verso 2. ¿Por qué hay alegría en esta boda? Algo quizá curioso y quizá muy extraño. ¿Por qué hay alegría en esta boda? Porque el Señor juzgó a la ramera. ¿Quién es la ramera? La esposa del Señor. En otras palabras, se está diciendo, deben alegrarse porque el esposo juzgó a su esposa infiel. Ahora, nosotros necesitamos conocer la ley del Antiguo Testamento para ver cómo se juzgaba el adulterio en el Antiguo Testamento. En el Evangelio de Mateo tenemos en el Evangelio de Juan, tenemos una escena donde una mujer es sorprendida en adulterio. ¿Recuerdan ustedes? La mujer es sorprendida en adulterio, es llevada delante de Jesús. Un grupo de personas, hombres y mujeres, se comienzan a congregar y llegan delante de Jesús y uno de los hombres dice, hemos hallado a esta mujer en adulterio y estamos aquí para aplicar la ley. ¿Qué dice la ley? Que la mujer o el hombre que fueran hallados en el acto del adulterio deberían morir lapidados. Ambos, el esposo, el infiel y la mujer infiel. Así que en este caso, esto también se aplicaba para la relación entre Israel y Dios. Dios juzgó como esposo a la nación de Israel. Dice, esta mujer ha sido infiel. Observa lo que dice el verso 2, porque la infidelidad de esta mujer costó muchas vidas. Dice en el verso 2, juzgó a la ramera, la cual corrompía la tierra con su fornicación, y en la mano de ella ha vengado la sangre de sus siervos. Esta mujer no era la imagen del padre, no era la imagen del esposo. Acuérdate de esto, la esposa es la gloria del esposo. En otras palabras, Pablo está diciendo, la esposa es cuando no está el esposo, es la representación de lo que es el esposo. Ella debe pensar, ella debe actuar, ella debe hacer tal y cual el esposo es. Ella es la gloria del esposo. Entonces, cuando una persona ve a una esposa, puede pensar, bueno, si esta mujer es amable, es bondadosa, así debe ser el esposo. Pero a veces nos llevamos sorpresa, ¿no? Y decimos, bueno, como la esposa de fulano es bien amable, es muy bondadosa, y su esposo nada que ver. A veces puede ser diferente. ¿Te acuerdas del matrimonio que se describe de Abigail y Nabal en el libro de los Reyes? David va a ver a Nabal para pedirle ayuda y se encuentra con un hombre avaricioso, grosero, deshonesto, y Abigail era completamente distinta a lo que era el esposo. No coincidía el carácter de uno y el carácter de otro. Pero de forma general, como una regla general, el carácter de la esposa se va amoldando al carácter del esposo, va siendo de la misma manera, de la misma forma. Cuando las naciones veían a la nación de Israel, veían a una mujer mala, perversa,
una mujer que había corrompido la tierra, que no representaba la bondad, la misericordia, la justicia, la fidelidad del Padre. Así que el verso 2 nos habla de esta mujer calificada como una ramera, corrompe la tierra con sus fornicaciones detrás de otros dioses. En otras palabras, corromper la tierra con las fornicaciones. Lo que está diciendo es que Israel, a través de ir detrás de otros dioses, estaba diciendo: no creas en Yahvé, no creas en el Dios al que yo sirvo, porque no es fiel. Yo he tenido la necesidad de buscar otros dioses que satisfagan las necesidades que Él no ha satisfecho. Ahora, piensa en el impacto de esto, porque cuando hablábamos en alguna ocasión que es muy diferente, y no es por justificar, es simplemente entender la psicología distinta entre la infidelidad de un hombre y la infidelidad de una mujer. Un hombre en algunas ocasiones es infiel, y les repito y quiero reiterarlo, no es justificar la infidelidad de uno y condenar la infidelidad de otro, porque ambas quebrantan el pacto matrimonial. Pero muchas veces cuando el hombre es infiel, a veces puede serlo no porque deja de amar a la esposa, pero cuando la mujer es infiel es porque se ha cansado del esposo. Hay algo que no le satisface, algo que desprecia en él como hombre y le hace buscar a alguien más o a otras personas que satisfagan una necesidad que ella siente no está siendo satisfecha a través de su esposo. Cuando el texto dice, ha contaminado a la tierra con sus fornicaciones, lo que está diciendo es, ha dado un mal mensaje, está hablando mal de su esposo, está diciendo que Yahvé no es digno de confianza, que Yahvé no es fiel, que Yahvé no es amoroso, que Yahvé no es bondadoso, que Yahvé no es un buen esposo, y por eso tiene que ir detrás de otros amantes, de otros dioses, para satisfacer sus necesidades. Obviamente el honor de Dios quedó por los suelos. ¿Qué hombre? Por eso a lo largo de las Escrituras, sobre todo en el libro de Proverbios, en el libro de Eclesiastés, te vas a dar cuenta que una de las formas en las que se castigaba el adulterio era a través del asesinato, porque era poner por los suelos el honor del esposo. La esposa estaba diciendo con sus actos, este hombre no es digno de mí, no es digno de mi amor, y entonces ese hombre tenía que vengar su honor matándola a ella y matando al hombre con el cual ella había sido infiel, porque su honor había quedado por los suelos. Se había dicho algo malo de él, cierto o no cierto, tenía que ser vengado. Eso está sucediendo con Dios. En esta historia, en esta narración, el honor de Dios estaba siendo llevado por los suelos, estaba siendo pisoteado por la nación que había sido llamada a ser una encarnación de la bondad, de la misericordia de Dios. En el capítulo 18 tú te vas a encontrar, en Apocalipsis capítulo 18 te vas a encontrar a una descripción o una visión, mejor dicho, de esta deshonesta esposa, de esta ramera, de la nación de Israel que le fue infiel a Dios. En algunas Biblias viene un título como Destrucción de Babilonia. ¿Quién es Babilonia? Babilonia es la nación de Israel. Esa nación que fue infiel, que quebrantó el pacto, que fue detrás de otros dioses. Y continuamos, regresamos al capítulo 19. En medio de todo esto hay voces que se alegran. Observa esto, porque el capítulo 19 comienza con alegría. ¿Quién querría casarse con un hombre malvado? Bueno, hay personas, mujeres, que sí terminan haciéndolo, ¿no? Quizá conocen a un hombre que ya abandonó un matrimonio, que ya abandonó otro matrimonio, que tiene hijos por acá, que tiene hijos por allá, y dicen, conmigo va a cambiar, conmigo va a ser diferente. Pero en este caso, tú te vas a encontrar con un grupo, un grupo de personas que alaban a Dios. Alaba a Dios. ¿Por qué? Porque ha castigado a esta mujer infiel. Él ha sido fiel con el pueblo, con la nación, y la nación ha sido infiel con él.
El versículo 1, entonces tenemos a una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios. Luego, en el versículo 6, oí como la voz de una gran multitud y como ruido de muchas aguas y un estruendo de fuertes truenos que decía, aleluya, porque el Señor Dios poderoso asumió el reino. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Entonces, el capítulo 18 de Apocalipsis, para que vayas teniendo una idea de lo que está sucediendo, es el divorcio de Dios con la nación de Israel. Y vamos a ver qué dice la Biblia acerca del divorcio. Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 14. Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque aquí sucede la aplicación de la ley. Dios no puede casarse con otra mujer a menos que esté divorciado, porque Él mismo instauró esa ley. Dios no es como los políticos que hacen leyes para después quebrantarlas y para aplicarlas a todos los demás, pero ellos se exentan de esas leyes que imponen a todos los demás. No, Dios no es así. Dios le da la ley al pueblo de Israel, pero Él mismo se sujeta a esa ley porque a través de eso muestra fidelidad al pueblo con el cual Él hizo un pacto. Romanos capítulo 7, versículo 14 nos da una imagen de lo que estaba sucediendo entre Dios e Israel y lo que iba a pasar después de que quedara completamente libre. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras vive, porque la mujer casada está ligada a su marido por la ley mientras él vive. Pero si el marido muere, queda libre de la ley de su marido. Así que está hablando de un matrimonio. ¿Qué sucede? Cuando el esposo está vivo, la ley obliga a la esposa a mantenerse en esa relación. Pero si el esposo muere, la mujer queda libre para volverse a casar. Ahora, vamos a regresar a la historia de Israel. Porque, ¿qué sucedió? Bueno, nosotros sabemos que aproximadamente en el año 33, en el año 34, Jesús murió bajo la ley del antiguo pacto. Al morir bajo esa ley, ¿qué sucede con el pueblo de Israel? Queda libre. Queda completamente libre de ese matrimonio. Cuando Jesús resucita, Él resucita como un nuevo hombre. Ya no bajo la ley del antiguo pacto. ¿Para qué? Para que ahora pueda formar un nuevo pueblo, una nueva casa, una nueva iglesia, o como se nos está hablando aquí dentro del término del matrimonio, para que pueda formar un nuevo matrimonio. ¿Te das cuenta cómo Él estaba cumpliendo con la ley? Son imágenes que nos hablan de la fidelidad de Dios. Desde luego, la destrucción de Jerusalén también fue un cumplimiento de la ley, porque Israel como esposa, al quebrantar el pacto, estaba atrayendo sobre sí las maldiciones de ese pacto. Dice Romanos capítulo 7, versículo 14, así que si mientras su marido vive se casa con otro hombre, será llamada adúltera. Ahora, eso sucede para el hombre y la mujer. Si Jesús se compromete con un nuevo pueblo antes de morir, ¿qué estaría haciendo Él? Adúltero. ¿Por qué? Porque Él tenía un pacto con un pueblo. Juan capítulo 1 dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Te vas dando cuenta de lo importante que es entender la muerte de Jesús dentro del establecimiento de un nuevo pacto? Así que Él tiene que morir para que al morir quede libre Israel, para que de aquellos de Israel que creen en Él puedan en su resurrección unirse a Él en una nueva humanidad, ya no en relación al antiguo pacto, sino en relación a un nuevo pacto, basado en un nuevo hombre, porque el hombre Jesús murió en la cruz bajo la ley,
el que resucita, resucita como un nuevo hombre sin relación a la ley. Continúo en la lectura. Así que si mientras su marido vive, se casa con otro hombre, será llamada adúltera, pero si su marido muere, queda libre de esa ley, de modo que no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Por tanto, observen lo que dice, por tanto, hermanos míos, vosotros también habéis muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que se unan a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. Está hablando de un pacto completamente distinto. Es el pueblo, al morir Jesús en la cruz, quedó exento de la ley, porque el marido había muerto. Estaban libres. ¿Para qué estaban libres? Para que pudieran casarse con otro. ¿Quién es ese otro? El que resucitó, escribe el apóstol Pablo, para que se unan a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. Hay un compromiso, un nuevo compromiso. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 11, versículo 2. 1 Corintios capítulo 11, versículo 2, y luego Efesios 5, 24 al 27. 1 Corintios capítulo 11, versículo 2. Si alguno de ustedes encuentra el texto, puede darle lectura. Os alabo porque en todo os acordáis de mí, guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo las entregué. Ok, gracias. Vamos a Efesios 5, 24 al 27. Creo que copié aquí mal la cita. Primera Corintios capítulo... Es 2 Corintios 11.2, perdón. 2 Corintios 11.2. Y Efesios 5, 24 al 27. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. En esta imagen, el apóstol Pablo está presentando a la iglesia como desposada. No, todavía no es la esposa, está desposada, está comprometida, pero en este punto ella todavía no era la esposa. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, el apóstol Pablo escribe las siguientes palabras: los celo con celo de Dios, porque los desposé con un solo marido para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Así que la iglesia en el primer siglo, ¿qué era? Era la novia, estaba desposada, pero aún no era la esposa, estaba esperando. En la tradición judía, una vez que había un compromiso de matrimonio, solía a veces haber un espacio entre un año o quizá poco más o poco menos, para que ese compromiso se concretara en un matrimonio. Generalmente en ese lapso en el que ya estaban comprometidos, pero todavía no vivían juntos, entonces el esposo se iba. Tradicionalmente el esposo, la esposa iba a vivir con la familia del esposo y el esposo se iba a preparar el lugar donde iba a vivir con su esposa. ¿Qué tiempo? Pues eso dependía del dinero, de las circunstancias, por eso a veces se alargaba un año, a veces un poquito más, pero siempre la esperanza de que el esposo iba a regresar para tomar a su esposa y llevarla con él y convertirla en su esposa. Entonces estaban comprometidos, pero aún no vivían juntos. Eso era parte de la cultura. Y eso es de lo que está hablando el apóstol Pablo. Los desposé con Cristo. Está hablando acerca de la iglesia del primer siglo. Los desposé. En Efesios capítulo 5, 24, leemos que la iglesia había sido purificada para ser presentada delante de Cristo como una esposa
pura, limpia, sin arruga, sin mancha, perfecta. Y eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria porque las bodas del Cordero han llegado. Es decir, terminó el desposorio. Ese desposorio tardó aproximadamente 40 años desde la resurrección de Jesús, la llegada del Espíritu Santo. Acuérdense, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios dice que el Espíritu fue el pago o fueron las arras que prometían que Cristo volvería para tomar a su esposa. Por eso es importante entender esto, que en la actualidad nosotros no tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Cristo con nosotros. Porque el Espíritu fue las arras, el pago, la promesa, como el novio que se compromete con la novia y le dice, ¿sabes qué? Me voy a ir a Estados Unidos a trabajar 1 o 2 años, no sé, el tiempo que sea necesario para comprar un terreno, hacer una casa y regresando me caso contigo. Y te voy a dejar esto como una promesa de que voy a volver. Y el novio pudo haber dejado algo. A veces deja un bebé, ¿no? Con la promesa de que va a volver. Pero puede haber dejado, no sé, un anillo de compromiso, no se pudo haber dejado, deja la garantía de que va a regresar, de que va a volver. ¿Sí me van a entender? Entonces, el Espíritu en Pentecostés fue la forma en que Jesús le estaba diciendo a esa novia, voy a volver por ti y ahora te doy mi Espíritu como la promesa de que voy a regresar por ti. Solo sé paciente y espérame porque volveré. Y de eso está hablando. Cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 19, ya se terminó el tiempo de espera. Ahora hay alegría. El novio regresa. El novio regresa para tomar a la esposa. En el Evangelio de Juan, si no me equivoco, en el capítulo 14, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ahora, el matrimonio en este sentido es estar en el lugar donde Dios se encuentra. Ninguna pareja se casa para luego separarse, ¿no es cierto? Aunque a veces sucede, pero ninguna pareja se casa para luego separarse. Por eso en algunas ocasiones le aconsejo a los jóvenes, mira, algunos muchachos dicen, me quiero casar y luego me voy a Estados Unidos para trabajar. No, mejor primero vete a Estados Unidos y luego regresas y te casas, porque ninguna pareja se casa para luego separarse. Nadie lo hace así. La mujer se casa con la expectativa de estar con el esposo, de vivir con el esposo. Y a veces es muy romántico, ¿no? La novia le dice al muchacho, nos casamos y a donde tú me lleves, ahí voy a estar contenta, aunque luego les es difícil cumplir esa promesa. Pero nadie se casa para separarse inmediatamente en el matrimonio. Jesús le promete a la iglesia, regresaré por ti, te doy mi Espíritu como la garantía de que volveré y cuando vuelva tú vas a estar donde yo me encuentre, donde yo esté. Bueno, esto es de lo que está hablando Apocalipsis capítulo 19. Ha llegado el momento de completar aquel matrimonio que empezó en la resurrección de Jesús. En el día de Pentecostés, el Señor le entrega las arras a la iglesia. Ahora ha llegado el momento de completar ese matrimonio. Pero ustedes pueden darse cuenta, el matrimonio se completa mientras el Señor se está casando con la novia, la exmujer está siendo destruida. Pero no es porque este esposo haya sido infiel o malo o perverso, es porque la esposa cometió muchas infidelidades hacia el esposo hasta que llegó el momento de decir ni una más. No toleraré ni una más. Me fuiste infiel, te perdoné una y otra vez, te abandoné para que recordaras quién era yo y cuando estuviste en el exilio con los otros amantes, entonces te acordaste de mí, recordaste que nadie te daba lo que yo te daba y regresaste a mí, me pediste perdón, te perdoné, te cubrí, te volví a recibir en casa y me volviste a hacer lo mismo otra vez, me fuiste infiel, me abandonaste y te volví a abandonar para que recordaras quién era yo. Y luego, cuando estuve contigo y te amé,
me diste la espalda y fuiste detrás de tus amantes. Ni una más voy a tolerar. Entonces se está hablando de una doble situación. Mientras la esposa infiel está siendo destruida al punto de que sea completamente extinguida, el esposo está tomando una esposa que ahora es diferente, que ahora es su gloria. Observa lo que dice el verso 8. Y se le ha concedido, Apocalipsis 19, versículo 8, y se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. ¿Y cuáles son las acciones justas de los santos? La fidelidad al esposo. Versículo 9. Y me dijo, escribe, bienaventurados los que han sido invitados a la cena de fiesta de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. El matrimonio se ha consumado. Ahora nosotros somos los hijos de ese matrimonio. Nosotros hemos nacido como resultado de esa unión perfecta entre Cristo y la iglesia del primer siglo. Y así como la esposa fue el reflejo fiel de quién es el esposo, así nosotros como hijos, o incluso también en la figura de la esposa, así nosotros como parte, como miembros de la esposa, debemos ser el reflejo de quién es el esposo. Hay momentos en los que a lo mejor alguien llega a buscar al marido a casa y sale la esposa y dice, no está mi esposo, pero lo que quiera usted tratar con él, lo puede tratar conmigo, porque él y yo somos uno. Pero también habrá momentos en que quizá alguna esposa diga, no está mi esposo, es que mire, vengo a hablar sobre este tema, no sé, yo no sé nada de eso, mi esposo nunca me dice nada, mejor venga cuando él esté. Hay matrimonios así. Pero en este caso lo que está diciendo es que la presencia, este matrimonio tan íntimo, tan cercano entre Cristo y la iglesia, hace que la iglesia sea imagen del Dios vivo, de manera que quien nos ve a nosotros esté viendo a Jesucristo. Y nuestra vida debe reflejar lo que Él es. Con nuestras acciones nosotros decimos qué clase de esposo o qué clase de padre tenemos con nuestras acciones. El Señor Jesús dijo en una ocasión, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre, porque así como es el Hijo, así es el Padre. ¿Y qué vimos en el Hijo? Vimos la gloria del Padre, misericordia, bondad, perdón, paciencia, que es lo que la gente debe encontrar en nosotros cuando nos mira. ¿No debe encontrar exactamente lo mismo? Estaba escuchando a un maestro hablar acerca de la parábola de el prójimo que usted encuentra en el Evangelio de Lucas, cuando un hombre se le acerca a Jesús y le pregunta, maestro, dime quién es mi prójimo. Y dice el texto que ese hombre se acerca para tentar al maestro, es decir, le está poniendo un problema teológico, a ver si eres capaz de resolverlo, a ver si realmente eres muy inteligente, dime quién es mi prójimo. Y Jesús le contesta con la parábola del buen samaritano. ¿Recuerdan esa parábola? Y le dice, había un hombre que rumbo a determinado lugar fue presa de los ladrones y lo golpearon, lo despojaron de todo lo que tenía y lo dejaron tirado en medio del camino. Y en ese día iba pasando un sacerdote por el camino y al mirarlo se fue de largo. Y el término griego se fue de largo significa se pasó al otro lado. Y lo que este hombre, lo que el sacerdote estaba haciendo, pues era algo natural, era algo normal. Si conocemos la ley, sabemos que un hombre que tocaba a un hombre muerto quedaba ceremonialmente impuro. Y siendo sacerdote, él no podía arriesgarse a eso, porque él iba a ofrecer sacrificios en nombre de otros al templo. Así que el sacerdote con las vestiduras elegantes sacerdotales va hacia el templo para acercar a otros a la presencia de Dios, y en el camino se encuentra a un hombre malherido, golpeado, y él piensa, puede ser que esté muerto. Y si me acerco, quedo impuro y no podré ofrecer sacrificios en favor del pueblo. Así que siguió de largo. Y luego viene un levita. Y el levita pasa y hace exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque como representante de la ley no puede arriesgarse a quedar impuro, porque también va a participar en el ofrecimiento de sacrificios.
Y luego viene un samaritano. ¿Y quién es un samaritano? Los samaritanos no aceptaban todo el Antiguo Testamento, toda la Torá, aceptaban solamente los primeros 5 libros, los libros de Moisés. Los samaritanos tenían su propio templo. Los samaritanos eran judíos mezclados con gentiles. Los samaritanos eran inmundos. Y el samaritano va caminando y ve a este hombre tirado, es un judío, y se acerca a él, dobla sus rodillas, lo mueve, se da cuenta que está respirando, está lleno de sangre, cubierto de sangre, pero no está muerto. Saca aceite, cura sus heridas, lo sube a su animal de carga que llevaba y lo lleva a la ciudad más cercana y pide ahí que se le atienda, y a su regreso él pagará todo los gastos que haya generado. Y esta parábola del buen samaritano es una representación muy gráfica de lo que sucedió con Israel. Israel, tan interesado, tan centrado en lo puro y lo impuro, en lo correcto y en lo incorrecto, se olvidó de que el principio de la ley es amar al prójimo como te amas a ti mismo. Pero se concentraron mucho en lo externo. No podemos hacer esto porque vamos a contaminarnos. No podemos comer aquello porque vamos a contaminarnos. No podemos acercarnos a tal persona porque vamos a contaminarnos. Se olvidaron que la ley fue dada para enseñar a amar al prójimo y no para alejarte del prójimo. Israel no fue un buen representante de Dios, porque el propósito de la ley era que los gentiles se acercaran a Dios. ¿Y de qué forma utilizó el pueblo de Israel la ley? Como una barrera. Ustedes son impuros, no pueden acercarse. Como a veces lo que se da para el bien termina siendo un mal, ¿no es cierto? Y nosotros debemos ser diferentes, porque somos la esposa, somos los hijos, somos los que hemos sido vestidos con lino fino. ¿Y qué significa el lino fino? Las acciones de los justos. ¿Cuáles son las acciones de los justos? La fidelidad, el amor, el perdón, el compañerismo. Esas son las acciones de los justos. A veces nos enfocamos más en lo externo que en el principio de la vida cristiana, que es amor a Dios y amor al prójimo. Amor a Dios y amor al prójimo es el centro, el eje, el motor de lo que debe mover nuestra vida como cristianos. A veces estamos más preocupados por lo externo. No me llevo con aquel o no me llevo con aquella persona porque me va a contaminar. No me llevo con aquellas personas porque me van a hacer pecar. Porque yo soy santo, yo soy una buena persona y no quiero que me contamine nadie. Y nos olvidamos del principio de la vida cristiana. Hay gran alegría en esta boda, hay gran alegría porque ahora el padre o el hijo ha escogido para sí una mujer que lo representa con la dignidad que él tiene, que representa su carácter, que representa su persona, que cuando las personas vean a su esposa digan, si así es la esposa, entonces el esposo debe ser alguien admirable, porque la esposa es bondadosa, es amorosa, es tierna. Qué triste es cuando la iglesia cristiana representa equivocadamente al hijo, ¿no les parece? Cuando le decimos a las personas, así Dios no te va a amar, así Dios no te va a perdonar. Si haces esto o aquello, Dios no se va a acercar a ti. A veces la esposa puede ser malhumorada, déspota, y hace una mala representación de quién es el esposo. Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor, y la Cena del Señor nos recuerda precisamente esto. ¿Recuerdan ustedes que Jesús, cuando antes de ir a la cruz levantó la copa, dijo, no volveré a tomar la copa con ustedes hasta que la volvamos a beber en el reino y la beba con todos ustedes? Está hablando acerca de la consumación del matrimonio. Me voy, pero voy a volver por ustedes. Y cuando vuelva por ustedes y los tome, ustedes me representarán tal cual yo soy. Y ahí beberemos nuevamente de esa copa, porque ya no habrá nada que nos separe. A partir de ese momento, la iglesia se ha convertido, y lo único que necesitamos hacer es
dejar que la luz de Cristo, el amor, la bondad, la gracia, se exprese a través de nosotros. Hay una escena que yo no soy fan de El Hombre Araña, así que no sé de qué saga es, ni en qué película salió, pero apenas estaba viendo una imagen en la que está un hombre araña frente a otro hombre araña, no sé en qué película suceda eso, los que son fans de la película. Y entonces uno le pregunta al que ya lleva más tiempo siendo el hombre araña, le pregunta, ¿y cómo haces eso? Y le responde, no lo sé, es como respirar. No es algo que piense, es solamente como respirar, algo así dice la escena. Y mientras estaba viendo esa escena, dije, así es la vida cristiana. No se trata de esforzarte por amar, no se trata de que te esfuerces a ser buena persona, de que te esfuerces a hacer esto, a hacer aquello. La vida cristiana es como respirar, es simplemente permitir que el Cristo que nos posee se exprese a través de nosotros. Que el Cristo en el que estamos inmersos, sumergidos, en el que habitamos, y que el Cristo que habita en nosotros simplemente se exprese a través de nosotros. Imagínate en un matrimonio donde el esposo le dice a la esposa, me voy a trabajar esta semana, no voy a venir, pero ahí está ya el refrigerador lleno para todo lo que necesites. Y los hijos se acercan y le dicen, mamá, quiero una leche, y la mamá dice, no, porque tu papá no está y se vaya a enojar. Y cuando el esposo regresa y ve el refrigerador lleno, ¿y por qué no tomaron de lo que había? Es que no estabas. ¿Pero por qué fuiste mezquina con los niños? Si todo lo que está ahí es para ustedes, para ellos. Es que no estabas, no sabía qué hacer. Pero fuiste mezquina, yo lo dejé para que lo disfrutaran. Así a veces como iglesia somos nosotros. Dios ha derramado abundantemente la gracia y nosotros cerramos el refrigerador y decimos, no puedes tomar. No puedes agarrar, no puedes acceder a esta gracia. ¿Por qué? Porque no te la mereces. Primero cambia, primero vístete diferente, quítate las arracadas, quítate el color falso del cabello y luego vienes al Señor. Nos volvemos mezquinos, falsos. Cuando el Dios de toda gracia dice, ven, corre a mí, compra sin dinero, recibe todo lo que necesitas sin dar nada, solamente creyéndolo, tomándolo, porque te lo estoy dando. Cuando al rato o en unos minutitos más que vamos a ser partícipes de la comunión, cuando estemos recibiendo los elementos de la comunión, recuerda esto, estamos haciendo memoria de una boda que ya sucedió. Cristo se sentó con su esposa y a esa mujer le dijo, de aquí en adelante tú y solamente tú, ya no una nación, ya no un pueblo, ya no la Jerusalén antigua, ahora eres una nueva Jerusalén, nada que ver con la antigua, ahora tú serás quien me represente, y me vas a representar no como la antigua mujer que solamente en un lugar, en una localidad, en un punto específico, y todas las naciones tenían que ir a ese lugar para encontrarse con Dios, y fue un fracaso. Ahora le dice a su esposa, tú me vas a representar y vas a estar en toda la tierra, en todo lugar. Así que donde haya necesidad, ahí estarás tú. Donde la gente tenga hambre, ahí estarás tú. Y tú les darás a conocer quién soy yo. Y a través de ti, toda mi gracia fluirá a todo el que la necesite. ¿No les parece extraordinario? Que ahora somos la esposa de Cristo,